Hola a todas y a todos, mi nombre es Carolina Aguilar Román y les estoy hablando desde México. El título de mi ponencia es Lucha migrante en Estados Unidos y repertorio innovadores de resistencia a los centros de detención. Pues les voy a hablar sobre centros de detención, criminalización, luchas migrantes y racismo. Bueno, pues el gobierno estadounidense ha sido constante en el endurecimiento de las políticas migratorias y la criminalización hacia las personas migrantes. Leyes como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, mejor conocida por sus siglas en inglés como IIRA, de 1996, y en particular la sección 287G de esta ley, pues consolidaron la criminalización bajo un perfil racial, la criminalización hacia las personas migrantes. Con la sección 287G se le otorgó a las policías locales y estatales la facultad de actuar como agentes migratorios, permitiéndoles detener a personas migrantes y colaborar con ICE para enviarles a centros de detención y posteriormente deportarles. No obstante, las personas migrantes indocumentadas han creado luchas organizadas para desafiar y derrotar las políticas de movilidad, incluidas la detención y la deportación. Al mismo tiempo, han desarrollado estrategias de lo cotidiano que rechazan y resisten la ilegalización. Pues la organización y las estrategias en la vida cotidiana son entendidas como, dentro de la literatura, como luchas migrantes. Y derivados de esta, pues varias ciudades se han proclamado como santuario, siendo un rasgo particular que en la ciudad de santuario que las policías no colaboran con la autoridad migratoria, aunque en la práctica pues no pasa mucho. En este contexto, la ponencia que les presento propone responder 3 preguntas. La primera es, ¿por qué surgen nuevos repertorios para resistir a los centros de detención? ¿Cuál es la relación entre centros de detención y racismo? ¿Y cuáles han sido los repertorios innovadores de las luchas migrantes para hacer frente a la detención? Bueno, pues vamos a empezar por los centros de detención, lo cual es complejo, porque para hablar de centros de detención tenemos que hablar del sistema de encarcelamiento masivo en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero por sistema de encarcelamiento masivo? Pues de acuerdo a la escritora afroestadounidense Michelle Alexander, el encarcelamiento masivo es un sistema de control social, racializado y generalizado. Está hablando de raza y está hablando de género, porque para ella el sistema de control de encarcelamiento masivo se enfoca en los cuerpos de hombres negros, en particularmente, y morenos. Y bueno, pues se trata de cómo se crean leyes e instituciones que de manera ideológica y práctica criminalizan los cuerpos de hombres negros en particular, aunque también de mujeres. Y bueno, ¿cómo surge el sistema de encarcelamiento masivo en Estados Unidos? De acuerdo con Michelle Alexander, el sistema de encarcelamiento masivo tiene sus orígenes en 3 puntos claves de la historia estadounidense. La primera es la esclavitud, porque con la esclavitud lo que se hacía era controlar los cuerpos racializados. El segundo momento son los códigos negros y el arrendamiento de convictos. Una vez que se supera la esclavitud, que se abole la esclavitud, se crean una serie de códigos o leyes conocidos como Black Codes, con los cuales eran leyes con perfil racial, donde a las personas, y en particular a los hombres negros, se les daba condenas mucho más altas que a los hombres blancos, y es algo que sigue pasando. Pero bueno, con estos Black Codes también se creó algo que se llama arrendamiento de convictos. Como había estas leyes, los códigos negros, que criminalizaban por perfil racial, pues hubo un aumento en las cárceles de hombres negros. Y entonces lo que hizo el gobierno fue crear un sistema de arrendamiento de convictos. Arrendamiento de convictos significa que, tal cual, el gobierno
arrendaba los servicios, la fuerza de trabajo de las personas en prisión, que comúnmente eran hombres. Y el tercer momento del encarcelamiento masivo, Michelle Alexander lo sitúa en las leyes de segregación. El encarcelamiento masivo, como ella lo pone, está completamente ligado a la manera sistemática en que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de controlar los cuerpos negros. Y bueno, en este contexto de encarcelamiento masivo, pues se requiere de instituciones donde se encarcelen estos cuerpos, ¿no? Donde se cometan estos cuerpos racializados y generizados. Y pues son las prisiones. De acuerdo con Angela Davis, hay algo que se llama complejo industrial carcelario, y el complejo industrial carcelario pues es también como un sistema que busca disciplinar los cuerpos, y se trata así de leyes, pero también se trata de instituciones como las prisiones, y el complejo industrial carcelario se refiere a toda la gama de prisiones, que son las prisiones estatales, las prisiones federales, las prisiones en las reservas de las naciones originarias de Estados Unidos, los centros de detención, las prisiones de los sheriffs, todo este tipo de prisiones, y que además algunas están controladas por el Estado y otras son privadas. A todo esto es lo que Angela Davis se refiere como complejo industrial carcelario. Bueno, y pues en este contexto es que lo vamos a unir con la idea de la criminalización hacia las personas migrantes. Y tengo que poner como en contexto, ¿no?, cómo surge la criminalización hacia las personas migrantes y su relación con los centros de detención. Pues es importante decir que también hay 3 momentos claves en la historia de los centros de detención en Estados Unidos. El primero fue en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon los primeros centros de detención, y que era un asunto de detener y encerrar a personas de origen japonés, alemán e italiana, o que de origen o de ascendencia. Y todo esto porque estaba la Segunda Guerra Mundial y pues era el enemigo. Y bueno, el segundo momento es de los centros de detención y la criminalización. Es en 1980, con el éxodo cubano y haitiano, que de manera general se llama este momento como por el éxodo cubano, el éxodo del Mariel. Y bueno, fue justo en 1980 cuando hubo este gran flujo de personas cubanas y haitianas, que el gobierno de Estados Unidos dijo, ok, les vamos a dejar entrar, pero primero les tenemos que poner en centros de detención para procesar todas las solicitudes porque son demasiadas. Y enfáticamente se encarceló en centros de detención en esta década a personas haitianas, hombres haitianos. Y bueno, el tercer momento de los centros de detención en la criminalización es a finales de 1990 y que dura hasta la fecha, cuando se consolida la criminalización a partir de leyes como la Ley de Inmigración del 96 y la Sección 287G. A finales de 1990, con los flujos migratorios provenientes de América Latina, particularmente de México y Centroamérica, pues hubo muchas más personas a quienes detener y mandar a centros de detención. Y a inicios de la década del 2000, la política migratoria de Estados Unidos no solamente era detener en la frontera, sino era detener a personas que llevaban años viviendo en Estados Unidos, más de 10, 20, 30 años viviendo en Estados Unidos, y deportarles, pero antes de deportarles, ponerles en centros de detención. Y todo esto bajo una idea de criminalización hacia las personas migrantes, porque con la 287G, que era básicamente perfil racial, si alguien manejaba sin licencia o con un faro roto, podían ser detenidos por las policías locales, y las policías locales podían hablar con inmigración para que empezara un proceso de deportación. Entonces es en este contexto que las personas migrantes indocumentadas se han venido organizando. Pues
en la literatura sobre migración, hay algo que se conoce como luchas migrantes. Las luchas migrantes se tratan de cómo las personas migrantes indocumentadas rechazan, desafían, resisten y también logran derrotar las políticas que ilegalizan. Y pues es en este contexto que yo reconozco un repertorio innovador de estas luchas, que es el infiltrarse en centros de detención. Sí, estamos hablando de personas migrantes indocumentadas que deciden infiltrarse en centros de detención para demostrar que la comunidad migrante indocumentada organizada puede decidir cuándo y cómo entrar y salir de los centros de detención. Y bueno, pues es así que de manera rápida esta estrategia fue organizada por un grupo de jóvenes indocumentados de una organización ya extinta que se llamaba NIYA, que era la National Immigration Youth Alliance. Había jóvenes indocumentados de todo Estados Unidos y de todas partes del mundo, originarios de todas partes del mundo. Y en una escalada de radicalismo de este grupo, primero empezaron con actos de desobediencia civil, arrestos, protestas, decir públicamente que eran indocumentados, decir públicamente que eran queers, indocumentados y queers. Y bueno, en esta escalada de radicalización del grupo de NIYA, en 2010 deciden que con el aumento de las deportaciones de la administración de Obama, deciden que es suficiente, que ya no quieren más deportaciones, que ya no más separación de familias, que ya no deporten a sus padres, a sus madres, que ya no deporten a jóvenes, que ya no sigan separando familias. Y fue en 2011 que la administración Obama, a pesar de lo que estaba haciendo, lanzó un memo que se conoce como el Memo Morton, porque así se llamaba el director de ICE en ese momento, se apellidaba Morton. Y en ese memo decía que se iban a priorizar las detenciones y deportaciones de personas con antecedentes criminales y no se iban a enfocar en familias, porque según Obama no iba a deportar familias, no iba a separar familias, lo cual no pasó. Y entonces, para hacerle frente a esto, porque mientras por un lado la administración Obama decía no vamos a deportar familias, no vamos a separar familias, no vamos a deportar a madres y padres de familia, vamos a ir por los grandes criminales. Y fue en este contexto que NIYA dice, bueno, pues ustedes siguen deportando, siguen separando familias, siguen metiendo gente en sus prisiones, en sus cárceles para migrantes, donde por cierto se usa el aislamiento como castigo en los centros de detención, a pesar de que los centros de detención las personas no están ahí por cometer crímenes, sino faltas administrativas, aún así se utiliza el confinamiento solitario en los centros de detención. Y bueno, es así que NIYA en 2010 decide infiltrarse y realizaron 4 infiltraciones en diferentes centros de detención. Algunas de las personas que participaron en esas infiltraciones se reconocían como queers, lo cual también visibilizó otra parte de la población migrante indocumentada. Y lo que buscaban estas jóvenes y estos jóvenes indocumentados era poner en discusión la política de deportación que estaba en aumento en Estados Unidos. Y ellas y ellos como jóvenes que eran conocidos bajo la narrativa de Dreamers, pues que después rechazaron la narrativa Dreamer, pero que también jugaban con ella a su favor como para poner sobre la mesa ciertos temas como este. Decir, jóvenes Dreamers se infiltraron en centros de detención y están organizando desde adentro, no solamente para que salgan, sino para detener las deportaciones de las personas que están en esos centros. Y la segunda acción de infiltrados fue en Florida y fue la más conocida porque salió en varios medios de comunicación y salió en las 2 principales cadenas de televisión de habla en español de Estados Unidos. Y bueno, lograron detener la deportación de algunas personas que estaban en ese centro de detención en Florida y lograron entrar y salir varias personas que hicieron este acto de infiltrarse. Y pues nada, creo que es importante poner que desde la academia, desde el activismo, nos pongamos como a discutir cuál es la relación entre los centros de detención y el racismo y cómo las personas migrantes indocumentadas, que son quienes tienen la mayor agencia para hablar sobre estos temas,
han desafiado, y no solamente han desafiado, han derrotado porque lograron salir de esos centros de detención. Y pues nada, estaría genial que pudiéramos tener una conversación sobre estos temas y eso es todo. Gracias.